Aquí. Estaba leyendo una leyenda de 3 hombres que llevaban 2 sacos cada uno. Cada uno llevaba 2 sacos, uno al frente de su pecho, en su pecho, y el otro lo llevaba en su espalda. 2 sacos, 3 hombres, cada hombre con 2 sacos al frente y atrás. El primer hombre se dice que llevaba un saco, y el saco que iba frente a él, que todos podían ver, allí él contenía todas las cosas malas que los hombres le habían hecho, cosas malas que hombres habían dicho acerca de él. Y en sus espaldas, en el saco de la espalda, llevaba las cosas buenas que habían dicho de él o que él había hecho. Y con frecuencia él miraba el saco que llevaba frente a sí, obviamente el saco que llevaba sobre su pecho. Y solo de vez en cuando se detenía por el camino para mirar el saco que llevaba en sus espaldas. Naturalmente el camino para este hombre fue muy difícil y lento porque más se enfocaba en lo negativo. El segundo hombre, que llevaba también 2 sacos al frente y atrás, este hombre llevaba un saco al frente, y este saco que llevaba al frente contenía todas las cosas malas que él había hecho, todos los pecados que él había cometido, sin enfocarse tanto en otras personas hacia él, pero en lo malo que él había hecho. Y detrás llevaba las cosas buenas. Bueno, este hombre tampoco pudo avanzar mucho en el camino, porque delante de él llevaba las cosas negativas. El tercer hombre en esta leyenda dice que llevaba las cosas positivas en el saco del frente, el saco que veía todo el tiempo. Y en el saco que llevaba atrás, él dice que le había hecho un agujero cuando le preguntaban, y en este agujero, por este agujero se iban todas las cosas malas que las personas hablaban de él, todas las cosas negativas que las personas habían hecho contra él, caían por este saco a sus espaldas, así que no se enfocaba en estas cosas, entraba por un oído, salía por el otro, pero se enfocaba en las cosas positivas que él hacía o que decían de él en el saco del frente. Algunos evangélicos utilizan esta ilustración para decir que nosotros debemos ser como el tercer hombre. Las cosas buenas y positivas que hacemos las tenemos que tener frente a nosotros, enfocarnos en eso, es decir, ser positivos y vivir la vida de manera positiva y no enfocarnos en las cosas negativas. Supongo que tiene algún elogio el tercer hombre por el hecho de no enfocarse en lo negativo, sino en lo positivo. Pero cuando pensamos en el apóstol Pablo, creo que él no encajaría en ninguno de estos 3 hombres. ¿Por qué? Porque cuando Pablo se enfoca en algo, si leemos esta carta a Tesalonicenses, él ni siquiera se está enfocando en sí mismo o en las cosas positivas de él o en lo que la gente hablaba bien de él, sino que él está enfocado en lo que Dios había hecho y estaba haciendo por medio de otras personas. Hermanos, la fuente del agradecimiento de Pablo no se debe a lo que Dios había hecho en su vida, sino en lo que Dios estaba haciendo en la vida de otros, de otras personas, aquí particularmente en la vida de los hermanos de Tesalónica. ¿Y saben qué? Esto lo hacía feliz. Y esto lo hacía un hombre lleno de gratitud. Este es el secreto de la felicidad, que la felicidad no tiene nada que ver con nosotros y que la felicidad tiene que ver con lo que Dios hace en la vida de otras personas. Si esto es lo que realmente nos produce felicidad, hermanos, estamos garantizados de que nunca dejaremos de ser felices aquí en la tierra, incluso antes de llegar al cielo, porque Dios siempre está haciendo algo en la vida de otras personas. Y si esa es la fuente de mi felicidad, creo que tenemos la clave. Y esa es la gran diferencia cuando contemplamos la vida del apóstol Pablo. No se trataba de él, se trataba de lo que Dios hacía en la vida de esta iglesia. Y es este tipo de pensamiento que lleva a Pablo a componer esta hermosa sinfonía de gratitud cristiana que tenemos en el primer capítulo de 1 Tesalonicenses, los versículos 2 al versículo 10. Estos 9 versículos, del 2 al 10, contienen las razones, el carácter, la naturaleza, la materia y todo lo que podemos saber acerca de la gratitud que se desborda del corazón del apóstol Pablo. Es la gratitud cristiana. Ahora, creo que debemos ser honestos. Pablo comienza hablando de la gratitud en el versículo 2 y habla en todo este capítulo de la gratitud de él hacia los hermanos de Tesalónica. Gratitud hacia Dios por los hermanos de Tesalónica. Sin embargo, cuando comenzamos a involucrarnos más de lleno
y profundamente en el capítulo 1 y comenzamos a escudriñar los versículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos olvidándonos un poco del tema de la gratitud. Y creo que esto es lo que va a suceder con nosotros. Y sucede naturalmente cuando ustedes leen este primer capítulo. El tema es la gratitud, pero mientras comenzamos a leer los versículos y avanzar hasta llegar al versículo 10, Pablo no vuelve a mencionar la gratitud porque se enfoca tanto en el carácter cristiano, en la fe manifestada de los hermanos de Tesalónica, que no vuelve a hablar de la gratitud, aunque sigue siendo el tema principal. Pablo se deleita tanto en la vida que estos hermanos estaban manifestando. Y esto es claro casi en los primeros 3 capítulos de esta carta a los tesalonicenses. Y si ustedes recuerdan algo del contexto del nacimiento de esta iglesia nació en el contexto de la persecución, cuando fue perseguida por su fe. No tuvimos la oportunidad la semana anterior de revisar el versículo 1, así que debemos hacerlo en este momento. El versículo 1, noten, este es simplemente la salutación de Pablo, es la introducción a la carta. Y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Esta es una de las razones por las que ustedes ya a estas alturas del partido ya deberían todos tener una Biblia de las Américas, porque Reina Valera agrega una frase al final que dice: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que no consta en los mejores y más antiguos manuscritos. En otras palabras, esa última frase no debería estar allí. No es nada antibíblico, y de hecho en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1 y en el versículo 2, Pablo sí añade esa frase. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y eso sí está en los manuscritos originales. Eso sí lo habría escrito Pablo. Y es tanta la marca de Pablo, de tal manera de que siempre añadía esta última frase, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que algunos copistas y escribas pensaron que debían añadirla al final de este versículo 1, en la primera carta de Tesalonicenses. Pero originalmente Pablo no la escribió, así que no vamos a tomarla en cuenta. Él termina el versículo 1 con la palabra vosotros. Vosotros. Y noten lo primero que podemos notar acerca de este saludo del apóstol Pablo. Lo primero que notamos es la pluralidad, de casi la autoría y la celebración de esta carta. No es solo Pablo, es Pablo, Silvano y Timoteo. Son 3 compañeros en el ministerio, fueron los 3 misioneros, los 3 predicadores que Dios utilizó en Tesalónica en Hechos 17 para predicar el evangelio y que estos hermanos nacieran en la fe, tanto judíos como gentiles o griegos. Silvano, sabemos quién es Silvano, lo conocemos a Silvano. Silvano aparece en el libro de los Hechos. Él se une al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. En el libro de Hechos, sin embargo, Lucas, que es el autor, hace referencia a este personaje con su nombre judío o su nombre hebreo, que es Silas. Silas es el mismo que Silvano, pero Silas es el nombre hebreo o judío y Silvano es el nombre griego del mismo personaje. Y aparece Silas durante todo el segundo viaje misionero de Pablo, siendo un fiel y leal acompañante de él, en realidad en todo su ministerio. Este Silas o Silvano nace de la iglesia de Jerusalén. Era uno de los principales en la iglesia de Jerusalén y fue enviado junto a otro a Antioquía, junto a Pablo y otros más, para entregar las cartas del concilio de Hechos 15, para tratar de defender la fe de los cristianos gentiles, y uno de ellos encargado de llevar esta carta y aclarar este problema a las iglesias gentiles como la de Antioquía fue Silas, este Silvano. Y se dice él, el testimonio en el libro de Hechos, el testimonio de Pedro también, que lo conoció muy bien acerca de Silvano, es que era un profeta, era un predicador, era un fiel hermano, dice el apóstol Pedro, y era el secretario de Pedro. Llegó a ser el mismo amanuense del apóstol Pedro. Así que este es Silas o Silvano.
Y tenemos a Timoteo también, otro fiel discípulo del apóstol Pablo, también lo acompañó desde su segundo viaje misionero y tercer viaje misionero hasta los últimos toques del ministerio de Pablo. Timoteo fue casi probablemente quien estuvo más cerca de él, incluso lo visitó en la cárcel. Timoteo, su hijo espiritual. Así que esta carta es plural, no es singular, no tan diferente a otras o a la mayoría de las que escribe Pablo, siempre habla en singular. Aquí su referencia preferencial va a ser el plural, porque cada vez que Pablo habla en plural, les escribimos, oramos por ustedes, agradecemos a Dios por ustedes, está haciendo referencia a él, a Silvano y a Timoteo. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que el amor que Pablo tenía por esta iglesia era equivalente al amor que Silvano y Timoteo tenían por esta iglesia, de manera que Pablo se vio en la necesidad no hablar de manera singular, sino incluirlos a sus compañeros en el ministerio, casi tanto en la autoría y en la celebración de la fe de los hermanos de Tesalónica. Ahora, noten a quién va dirigida esta carta, yo sé que ustedes lo saben ya, pero quien escribe Pablo esta carta lo dice de manera explícita. Él dice a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia de los tesalonicenses. Así que esto marca el autor de la carta y los recipientes de la carta. Y en esta fórmula de autor-recipiente vemos que falta algo interesante que Pablo menciona en casi todas sus cartas, y es que él es un apóstol de Cristo. ¿Se dan cuenta que Pablo no dice eso aquí? Cuando ustedes leen la introducción y el saludo de Pablo a casi todas las otras cartas que él escribe en el Nuevo Testamento, siempre se presenta como Pablo, apóstol de Cristo, pero no cuando escribe a los tesalonicenses. Y hay solo otra excepción, la iglesia de los filipenses. Allí tampoco se introduce como apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo más probable, si consideramos que Tesalónica y Filipos se encontraban ambas ciudades en Macedonia. Aquí Pablo, el ministerio de Pablo fue muy bien recibido, y lo más probable es que estas iglesias no dudaban de su apostolado. Estas iglesias no dudaban de que Pablo era un fiel ministro del Evangelio, levantado y enviado por Dios y por Cristo mismo. Si bien es cierto, más adelante en esta primera carta, algunos habían atacado las motivaciones de Pablo, y Pablo habla sobre eso y trata de aclarar el problema de sus motivaciones en esta primera carta a los tesalonicenses. Sin embargo, no se ve nunca en la necesidad de defender su apostolado, muy diferente a cuando él escribe la carta a los Gálatas. Fuertemente en la carta a los Gálatas, Pablo se involucra en defender que él era un apóstol de Jesucristo, porque estaban dudando los hermanos de Galacia tremendamente, pero no habían tales dudas en la iglesia de Tesalónica. Y claro, tiene mucho sentido, La naturalidad con la que Pablo escribe, la fluidez, estos desbordes de gratitud y de gozo al contemplar la fe de estos hermanos de Pablo, es tal que Pablo no se ve en la necesidad de presentarse ni de recordarles que él era un apóstol verdadero de Cristo. Tiene perfecto sentido en que era una iglesia, si es una iglesia modelo, la iglesia de Tesalónica, si es una iglesia ejemplar, la iglesia de Tesalónica, tiene que tener esta característica de que es una iglesia que confía en sus líderes espirituales. Y esta es una característica de la iglesia de Tesalónica. Confía en sus líderes espirituales, particularmente en Pablo. Y eso lo notamos no tanto en lo que Pablo dice, sino en lo que no dice en este versículo 1, porque no incluye la palabra apóstol. Ellos no necesitaban escuchar esto porque lo sabían muy bien. Habían aprendido a confiar en su querido líder espiritual. Y ahora sí, Pablo dice a la iglesia de los tesalonicenses. Aquí podemos recordar algo de cuando Pablo predicó allí entre ellos, y ellos creyeron y sufrieron la persecución
y le pidieron a Pablo que salga porque estaban sufriendo demasiada persecución por él estar allí. Esto es algo del contexto, es una iglesia real, es una iglesia real. Ellos eran una iglesia local, es lo que implica esta referencia a la iglesia de los tesalonicenses. No es la iglesia en el cielo, no es una iglesia en otra dimensión, no es una iglesia en una dimensión espiritual y no real, es una iglesia local. Como la iglesia comunidad de Berea. Es una iglesia local, no es un grupo etéreo conformado por personas no identificadas. Esta es gente real, con vidas reales, en una ciudad real, en circunstancias reales. No es una iglesia en otra dimensión, es la iglesia de la tierra en la ciudad de Tesalónica en el siglo I. Con el gobierno que existía y con todas las reminiscencias de las situaciones de una ciudad como Tesalónica. Y yo creo que eso es un recordatorio para nosotros de que el cristianismo, nuestro cristianismo, se lo vive en medio de nuestras circunstancias. Tenemos que vivir nuestro cristianismo en medio de nuestras circunstancias. Yo decía la semana pasada que las epístolas del Nuevo Testamento son circunstanciales. Recuerdan, Pablo las escribió bajo circunstancias diferentes. ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios decidió revelar su palabra de esa manera? ¿Por qué la Biblia no descendió del cielo ya toda escrita de manera completa? Porque no hay otra manera de vivir y expresar la realidad de nuestra salvación sino en las circunstancias providenciales del día a día. Y es en esta esfera donde nuestra fe se manifiesta. Ahora observen algo de esta frase también a la iglesia de Tesalónica, que Pablo incluye aquí. La iglesia de Tesalónica, los creyentes de Tesalónica nunca parecen haber creído en términos de nosotros vamos a ir a la iglesia. Vamos hoy a la iglesia, vamos mañana a la iglesia o la otra semana vayamos a la iglesia. ¿Por qué digo esto? La manera en la que ellos vivieron su fe, la manera en la que nació la fe en la iglesia de Tesalónica en medio de la persecución, cómo la mantuvieron con firme esperanza, viendo cómo demostraron esa fe en medio de la persecución. Para ellos habría sido insólito limitar a la iglesia a un edificio. Limitar a la iglesia a un edificio de concreto o de madera. Es un problema cuando nosotros pensamos que somos la iglesia cuando nos reunimos el día de reuniones dominicales en el edificio y que cuando la reunión se termine y regresamos a nuestras casas, dejamos a la iglesia atrás. La dejamos allá en el centro, en Tulcán y Colón. Allá está la iglesia, allá. Este es un error. Este es un error. Si algo nos enseña esta salutación de Pablo y cómo los tesalonicenses se percibían a sí mismos y cómo Pablo los percibía también, es que ellos bien sabían que ellos eran la iglesia. Ellos eran la iglesia. Nosotros somos, no este edificio, nosotros somos la iglesia. No hay un solo momento y no hay ningún lugar en que dejemos de ser la iglesia, no solamente la iglesia de Cristo, sino la iglesia comunidad de Berea. No hay momento en que dejemos de ser identificados de esta manera. Los tesalonicenses lo sabían muy bien. Y una cosa más que quizá podemos añadir aquí. Solo una más, acerca de la palabra iglesia, eclesia, que es el término que Pablo usa. Simplemente significa asamblea, reunión, asamblea o reunión de personas. Es decir, los hermanos de Tesalónica son vistos por Pablo como una asamblea, como una comunidad. De allí algunos se preguntan a veces por qué el nombre de nuestra iglesia, Iglesia Comunidad de Berea. ¿Qué es comunidad? ¿Por qué comunidad? A algunos les parece herejía al principio. Comunidad es eso, es que somos una asamblea.
Comunidad viene de la palabra comunión. De ahí el nombre de nuestra iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué los mantenía en comunión? ¿Qué los mantenía en comunión? ¿Qué los unía? ¿Intereses sociales? ¿Habrán sido los intereses sociales? ¿Habrán sido intereses económicos? ¿Habrán sido intereses personales? ¿Qué los mantenía en comunión a los hermanos de Tesalónica? Bueno, noten la frase al final en este saludo de Pablo. En el versículo 1, él dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto es lo que nos unía. Un ser divino. Un ser divino. La relación que ellos tenían con Dios. La relación que ellos tenían con Cristo. Y de hecho la preposición en solo aparece una vez. Aquí no dos veces. En Reina Valera dice en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, pero ese segundo en no está allí, solo el primero. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué la necesidad de aclarar esto? Bueno, es importante porque Pablo está poniendo en equivalencia a ambas personas, al Padre y al Hijo. Ambos son un solo Dios. Y eso demuestra la ausencia de esta segunda preposición antes de la palabra el Señor Jesucristo. Los dos son equivalentes, son diferentes, pero equivalentes. Y esa palabra en indica una unión, ¿notan? Pablo dice, ustedes, la iglesia de tesalonicenses que creen, pudo haber dicho esto, o que pertenecen a Dios el Padre y el Señor Jesucristo, pudo haber usado cualquiera de estas referencias, pero él usa esta preposición preferida en el Nuevo Testamento que revela algo del misterio que no podemos explicar. ¿Cómo es que yo estoy en Dios? ¿Cómo es que tú estás en Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Saben lo que significa eso? Yo no tengo idea. Yo tengo una mera idea por lo que la Biblia explica acerca de nuestra relación con Dios, pero explícame cómo es que Cristo vive en ti. Como un ser infinito que no puede ser contenido, mora en ti y tú en Él. Esto es un misterio para mí. Pero esta es la verdad inescrutable que la Biblia revela cuando habla de la más profunda relación que existe entre nosotros y Dios, entre nosotros y Cristo. Es esta pequeña preposición en. Estamos en Él. No se puede hablar de manera más profunda de nuestra relación con el Señor que de esta manera. No solo creemos, no solo pertenecemos, no solo estamos afianzados en Él, estamos en Él. No fuera, no viendo de lejos, sino en Él. Y esto tiene mucho sentido con lo que Juan dice en 1 de Juan 1:3. Él dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Notan, por eso somos una comunidad. Somos una comunidad siempre y cuando nosotros estemos en el Padre y en el Hijo. Y eso es lo que nos une. Y si nos reunimos aquí, y todos los que nos reunimos aquí estamos en el Dios el Padre y en Dios el Hijo, entonces hay comunión entre nosotros. Y es como Pablo ve a esta iglesia. Ellos están en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora, Pablo califica cuál Dios. Recuerden que muchos de la iglesia de Tesalónica venían de un contexto pagano, no todos, porque otros eran judíos que habían venido a la salvación también allí en Tesalónica. Pero otros venían del paganismo, de adorar a dioses falsos. Y Pablo usa la palabra Dios, que era muy conocida para ellos porque ellos adoraban a dioses antes, pero Pablo califica no es cualquier Dios, ahora no es el Dios del paganismo. Pablo usa el artículo en el original, dice el Dios, no un Dios, sino el Dios. No es cualquiera, no es una imagen. Nos tomamos unos 2 o 3 minutos extra hoy en la tarde para llegar aquí a la iglesia cuando veníamos por el centro en el 9 de octubre, porque no sé si ustedes vieron, había una inútil y pagana procesión católica de María que estaba atravesando justo por la calle donde nosotros debíamos cruzar, y tuvimos que esperar allí 2 o 3 minutos viendo esta procesión y canciones, y más al fondo había una imagen de María y palabras hacia María.
Eso no es Dios. La María que ha usurpado el lugar de Dios en nuestra cultura aquí, eso no es Dios. No es una imagen, no es una filosofía, no es la creación, no es una energía. No es entre comillas, el Diosito que está en la boca de muchas personas de nuestra cultura también, ¿no? No es el Dios del Islam, no es Alá, no es el Dios de los testigos de Jehová ni de los mormones. Es un ser, es una persona, y Pablo lo califica de manera particular con esta imagen, el Padre. Dice Dios el Padre. Ahora, yo no tengo que explicarles todo lo que comunica esta imagen. Ustedes saben lo que es un padre protege, un padre guía, un padre enseña, instruye. A Dios se lo llama de esa manera por esta razón, pero principalmente en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo algunas veces se lo llama a Dios Padre, es más en el Nuevo Testamento cuando Jesús populariza la forma de referirse a Dios como Padre. Es Jesús quien lo hace. Y es desde allí entonces que sus discípulos y los apóstoles en el Nuevo Testamento llaman indiscriminadamente a Dios todo el tiempo como nuestro Padre, nuestro Padre. Y dos cosas Pablo les decía a los tesalonicenses con esto, cuando les recuerda que ellos estaban en Dios el Padre, ya no son paganos, ya no están lejos de Dios, sino que ahora están cerca, a pesar de que eran paganos, y ahora este Dios está a favor de ustedes para protegerlos, para enseñarles, para cuidarlos y guiarlos. Y Pablo añade el segundo nombre en la divinidad aquí, dice en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. En Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Estaba leyendo a un comentarista, y este comentarista bien intencionado y buen comentarista, sin embargo, decía acerca de este nombre, el Señor Jesucristo. ¿Qué quería decirle Pablo a los tesalonicenses con el Señor Jesucristo? Ustedes también están en el Señor Jesús Cristo. 3 nombres allí: Señor, Curios, Jesús y Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Y qué quiere decir cuando escribe? Bueno, él decía, lo que Pablo quería decirles a ellos es que ellos ya no eran judíos, ahora son cristianos porque se relacionan con Cristo. Ya no son judíos, sino cristianos. Estoy de acuerdo en que los paganos de Tesalónica no debían identificarse como judíos cuando llegaron a la salvación, sino como cristianos, porque estaban en Cristo. Pero divorciar el título o el nombre completo de el Señor Jesús Cristo del judaísmo es una tarea francamente imposible. Porque cada uno de los 3 títulos, cada uno de los 3 nombres es judío por naturaleza. La palabra Señor, Curios, es una reminiscencia de lo que el Antiguo Testamento usaba cuando se habla referencia de Yahweh o Jehová. Cuando ven ustedes, leen la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, el equivalente de eso en el Nuevo Testamento es Señor. Pablo básicamente está diciendo aquí, es Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento. Es el Dios de Israel. La segunda palabra es Jesús, es un nombre judío. Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados, es el significado, pero Jesús era un nombre judío. Y el título de Cristo es solo la versión griega de la hebrea original, que es el Mesías prometido entre los judíos. Los 3 nombres enfatizan el fuerte carácter judío de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. El Dios, en un sentido podemos decir, cuando hablamos de la segunda persona de la Trinidad, no me van a malinterpretar aquí, la segunda persona de la Trinidad, siendo Él el creador del universo es considerado desde su humanidad un judío. No deja de ser hombre, no deja de ser Dios, Él es ambos a la vez, en su carácter humano es judío. Ahora sí, llegamos al versículo 2, ¿ok? Y en el versículo 2 vamos a
mencionar y ver cómo Pablo comienza a desbordarse en este agradecimiento. Algo notorio de este agradecimiento o esta gratitud del apóstol Pablo que encontramos aquí es simplemente el hecho de que Pablo es frecuente en sus cartas y en sus epístolas que siempre hable de la gratitud. A las iglesias a las que él escribe, ustedes pueden hacer el ejercicio en sus hogares. Cuando Pablo escribe desde su primera carta que aparece en el Nuevo Testamento, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, etc., lean solamente la introducción, el saludo y la introducción de cada una de estas cartas. Se van a dar cuenta que es muy frecuente en Pablo hablar del agradecimiento a estas iglesias. Sin embargo, hay algo notorio y diferente aquí. Y eso notorio es que cada vez que Pablo habla de lo agradecido que está por alguna iglesia, él separa el tema de su agradecimiento del tema que piensa desarrollar en esa carta particular. Son dos cosas diferentes. Y uno puede darse cuenta de esto. Por un lado, Pablo hace el saludo y a continuación él dice y menciona cómo está agradecido por esta iglesia en un versículo o dos, pero después de esto Pablo comienza a entrar en materia y comienza a desarrollar el tema que él quiere desarrollar. ¿Ok? Acá encontramos algo diferente. Esperaríamos ver eso mismo, esa misma dinámica, que Pablo comience diciéndoles por qué está agradecido, pero que prontamente comienza a desarrollar el tema que él quiere desarrollar. Sin embargo, vemos que su gratitud se derrite junto al tema que quiere desarrollar, tanto así que se fusionan ambos. Y de hecho, el tema que él desarrolla en los primeros 3 capítulos es el tema de la gratitud a la iglesia de los tesalonicenses. Esto es muy interesante y es muy significativo porque habla de la particularidad de esta carta y de estos hermanos también. Pocos pasajes son más característicos del estilo de Pablo en este. Él desborda en amor y en agradecimiento por el carácter de estos hermanos y parece que no termina un elogio para comenzar otro. Y el otro le involucra a desarrollar otro tercer elogio más grande todavía, y el segundo es más grande que el primero, y el tercero es más grande que el segundo y el primero, y Pablo está como en una especie de éxtasis, en gratitud y en gozo cuando piensa y cuando escribe acerca de estos hermanos. Es como que si la mano se le fue, la tinta se le fue, como si él hubiese pensado originalmente. No sé si les ha pasado a ustedes cuando escriben algo y piensan escribir solamente una frase o una pequeña descripción, un pequeño párrafo, de pronto siguen escribiendo porque vienen más ideas a la mente. Y es como si Pablo hubiese tenido la intención de solamente hacer un saludo y recordarles que está agradecido por ellos en 1 o 2 versículos. Y de pronto se encuentra 3 capítulos diciéndoles por qué está agradecido por ellos. Es tan significativo esto porque nos habla del poderoso testimonio de estos hermanos y lo que vamos a encontrar aquí. Ahora, ¿cuál es la palabra más importante? En versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahora, esto va a continuar en el versículo 3. Pablo va a decir cómo, acordándonos sin cesar. En el versículo 4 habla de la elección de ellos, y en el versículo 5 al 10 desentraña cómo se manifestó esta elección de Dios de ellos, en el versículo 5 al 10. Porque Pablo es muy claro aquí, pero en el versículo 2 él introduce el tema de la gratitud. Y es de hecho en este versículo 2 que menciona explícitamente esta palabra gratitud. Es una palabra que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, es la palabra eucharisto o eucaristeo. De allí viene un término que lo conocemos muy bien en nuestra cultura, que es la palabra eucaristía. Eucaristía es una palabra griega, significa gratitud. El verbo es dar gracias, de ese mismo término. Y el uso que hace Pablo aquí de nuevo del plural, ¿se dan cuenta? Él dice damos
Siempre gracias. No doy, damos. Él está involucrando a Silvano y Timoteo. Tenían el mismo sentimiento y el mismo afecto que Pablo tenía por estos hermanos. Ahora, este verbo que Pablo utiliza también, es significativo. Este es el verbo principal. Pablo da gracias, como yo les decía hace un momento, por otras iglesias. En la primera carta de los Corintios, él da gracias por lo que ellos habían recibido, nada más. De allí ya comienza a desarrollar su tema. Simplemente dice: lo que ustedes han recibido la gracia de Dios, punto. 1 Corintios 1:4, nada más. En Romanos 1:8, agradece a la iglesia de Roma, o por la iglesia de Roma, dice, por la fe que se divulga por todo el mundo. Punto, nada más. Pablo menciona su agradecimiento. En Gálatas no hay agradecimiento. A los efesios solo les dice que estaba agradecido por su fe en el Señor Jesús, nada más. A los filipenses por su conversión en el Evangelio, su comunión en el Evangelio, pero nada más. Y en que Pablo muestra su amor por esta iglesia, menciona de manera explícita solo esa referencia de su agradecimiento. A los colosenses agradece a Dios por su fe y su amor, pero nada más. En 1 o 2 versículos, no más. A la iglesia de Tesalonicenses, sin embargo, 3 veces, 3 ocasiones, Pablo eleva su gratitud a Dios con descripciones y relatos de la fe de estos hermanos, de la conversión, de su crecimiento espiritual, de su evangelización regional, de toda esta iglesia. Esta iglesia, por lo tanto, digo yo, se convierte en la epítome, en el Nuevo Testamento de lo que debe ser una iglesia. Se constituye en una iglesia modelo, una calcomanía de cómo deberíamos ser nosotros, o de toda iglesia que deja atrás la desunión interna, las rencillas personales, la indiferencia espiritual y los pecados ocultos, para enfocarse en la misión de Cristo, en la misión del Evangelio. La iglesia de Tesalónica estaba ocupada en esto. Y hay muy poco que reprochar a una iglesia que esté ocupada en esta empresa. Eran movidos no por la envidia, eran movidos por el amor. Eran sencillos, pero eran dinámicos en su fe. Eran movidos por la gloria a Dios. Se aferraban no a las cosas de este mundo, sino a lo celestial. Sus sufrimientos eran solo oportunidades para reconocer sus limitaciones, su humillación y su dependencia de Dios. Y eso solo desarrolló su perseverancia, los fortaleció en el Señor. Y por esto y más cosas, el apóstol Pablo abunda en gratitud por esta iglesia. La iglesia de Tesalónica tenía el privilegio, podemos decir que tiene el privilegio de haber sido la única en haber hecho desbordar tanto el corazón de Pablo en gozo y gratitud a Dios. Ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento hizo desbordar tanto el corazón de Pablo en gratitud y gozo como la iglesia de Tesalónica. Ahora, escuchen esto, me parece interesante. Y si este desbordamiento del corazón de Pablo en gratitud y gozo es un reflejo fiel del corazón de Dios, y yo creo que lo es, eso significa que podemos decir que ninguna iglesia hizo sonreír más a Dios desde los cielos que la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia tiene ese privilegio. Y es nuestra empresa y nuestra tarea de descubrir cómo lo hicieron y qué manifestaron que los hizo tan especiales para el corazón de Pablo, tan cercanos a él. Ahora, noten algo aquí, dar gracias para Pablo. Vamos a encontrar varias cosas importantes aquí. Y solo un par de cosas más que decirles acerca de esta palabra eucaristeo, que es dar gracias, o eucaristía, como se usa este término en el versículo Dios. Dar gracias es imposible. Dar gracias a Dios es imposible si no es por la obra del Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo el que nos capacita para dar gracias. En otras palabras, es Dios quien habilita al creyente y da la capacidad de agradecer. Conocí a una persona creyente, supongo, que cada vez que tú le decías gracias, porque era una persona muy generosa, y cada vez que tú le decías gracias, casi que te reprochaba y te decía, no tienes que hacer eso, no tienes que decirme gracias. Ahora, yo pienso que eso puede ser orgullo disfrazado de humildad. Eso es falsa humildad. La gratitud es una virtud cristiana. Y cuando alguien quiere agradecernos, debemos recibir ese agradecimiento con humildad, porque es una virtud cristiana. El propósito de la gratitud es gloria a Dios, es glorificar a Dios. Pablo lo dice en este término, si van al capítulo 13, versículo 9, dice 3:9 de 1 Tesalonicenses, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios? ¿Qué gloria podemos dar a Dios por ustedes? Por cómo nos hacen sentir. La idea de que la gracia dada por Dios es, primero, que viene la gracia de Dios. Y aquí en el saludo me salté la parte final del versículo 1, ¿verdad? Gracia y paz sean a vosotros. Voy a comentar sobre eso la semana siguiente, supongo. Pero primero viene la gracia de Dios. De la gracia de Dios fluye, Dios es la fuente del que fluye el riachuelo de donde viene la gracia de Dios hacia nosotros. Pero Dios lo hace con un propósito particular. Esta gracia de Dios viene a nosotros para que fluya de regreso hacia Él en forma de adoración. Y como la gracia que Él nos da a nosotros, la gracia que Él nos da en la salvación, en la elección, la justificación, el perdón de pecados, en la santificación, la oportunidad de servirle en la iglesia, de predicar el Evangelio, como toda esta gracia que Él nos da por medio de Cristo y del Espíritu Santo, cómo Él hace, cómo fluye de regreso y se transforma en adoración hacia Él. La respuesta es la gratitud. La gratitud. Por tanto, lo que estamos contemplando aquí en las palabras de Pablo y lo que vamos a contemplar es no más y nada menos que un rebose en gloria y gloria y gloria hacia Dios. Es la gloria que Dios recibe y es una gloria que va creciendo, que puede ir creciendo. Eso es lo asombroso de esto. Cómo nosotros podemos contemplar hoy esta maravillosa virtud de la gratitud tan distorsionada en nuestro contexto religioso, cultural, con lo que los católicos han enseñado o entendido de su Eucaristía cuando celebran la misa. Han reducido esta gratitud que da gloria a Dios a un mero y simple ritual. La han desvirtuado de todo lo bueno. Esta palabra Eucaristía es considerada como una forma de orar. En el Nuevo Testamento es una forma de expresar algo hacia Dios en el contexto de la oración. Y nunca debería estar ausente de nuestras oraciones. Pablo le dice a esta misma iglesia en el capítulo 5, el versículo 18, él mismo les dice que den gracias sin cesar. Dad gracias en todo, dice. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes vivan dando gracias. Vivan dando gracias. Es el reconocimiento agradecido de las misericordias que hemos recibido de Dios. Ahora, ¿se fijan en algo? Cuando pensamos en la gratitud y en el agradecimiento, lo que Pablo está diciendo aquí, estamos analizando la palabra gracias, damos gracias. Cuando pensamos en esta palabra y en esta actividad, en esta acción hacia Dios, necesariamente es algo pasado. Es algo pasado.
¿Han pensado en eso? Cada vez que ustedes dan gracias a una persona o a Dios, están pensando en algo pasado, ¿verdad? Es un beneficio que recibieron de esa persona, un beneficio que recibieron de Dios en el pasado, y por tanto en el presente estoy dando gracias a Dios por lo que Él me dio a mí en el pasado. Las gracias, la gratitud o el agradecimiento siempre mira hacia las misericordias pasadas de Dios, y se distingue en ese sentido de la esperanza cristiana, que en cambio la esperanza mira hacia el futuro. Hacia el futuro. La gratitud, por lo tanto, creo que podemos decir con certeza, incluso leyendo el libro de Apocalipsis, encontramos que la gratitud es de esas pocas virtudes, o casi únicas virtudes. No digo que no habrá virtudes, pero cuando pensamos en virtudes que poseemos aquí en la tierra ahora, en una tierra caída, con cuerpos caídos, y cómo será nuestra vida en el cielo nuevo y la tierra nueva, cuando pensamos en el agradecimiento y la gratitud, una de las principales virtudes que seremos capaces de manifestar estando en el cielo nuevo y tierra nueva, es justamente esta capacidad o esta virtud de gratitud. En Apocalipsis 4:9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes, los seres vivientes que están en el cielo, en la presencia de Dios, dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado por el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Dan gracias, dice acción de gracias. Y será, obviamente, cuando estemos allí en la presencia de Dios, una gratitud más grande, más profunda, más completa, porque si ahora tú y yo sabemos lo que hemos recibido de Dios y lo que Él nos ha dado en la salvación y todo lo que nos ha dado, hermanos, cuando estemos en el cielo, esa comprensión de lo que Dios nos ha dado va a crecer exponencialmente. Y conoceremos realmente lo que Dios nos ha dado en la salvación, y por lo tanto nuestra gratitud va a ser mucho más grande hacia Dios cuando estemos en el cielo. Literalmente viviremos la eternidad, entre otras cosas, con esta actitud de gratitud. No puede haber una persona que diga que es cristiana sin que esté viviendo agradecida a Dios. Estas dos cosas son completamente antitéticas. Ahora, noten, regresando a 1 Tesalonicenses 1:2, Pablo dice, y una de las cosas que nos dice aquí de esta gratitud cristiana es la constancia de esta gratitud cristiana. ¿Cuál era la constancia? Pablo dice, damos siempre gracias a Dios. No a veces, no periódicamente, no cuando recuerdo, o por periodos de semanas sí, semanas no, sino siempre damos gracias a Dios. Es algo constante, era algo constante. La gratitud a Dios por ellos no era esporádica, era continua, no era intermitente, no oscilaba entre semanas. Pero ¿saben qué? ¿Saben cómo yo sé que Pablo no era un legalista? A veces a nuestro corazón le encanta ser legalista. A veces hay hermanos con muy buenas intenciones, a veces dándonos consejos diciendo en la iglesia deberían decir esto o hacer esto, controlar esto y controlar lo otro. Pablo no era legalista. Pensamos que las reglas van a solucionar las cosas. No es que no sean necesarias, algunas lo son, pero la vida cristiana no se trata de reglas. No puedes controlar virtudes, no puedes producir virtudes con reglas. Y yo sé que Pablo no era legalista porque él no dice que oraba por ellos o daba gracias a Dios por ellos todos los días. Él usa una referencia lo suficientemente general y lo suficientemente constante como para comunicarles su gran amor por ellos, pero sin la necesidad de ser legalista. Pablo no está diciendo siempre y cuando yo ore todos los días del mes por ustedes, así medido con medida de milímetros y centímetros, entonces sabrán ustedes que yo realmente los amo. No.
¿Creo yo que Pablo habría dado gracias a Dios por los tesalonicenses cada uno de los días? No tengo que creer eso. No tengo que creer eso. No es lo que comunica necesariamente la palabra siempre. No. Pero con la suficiente frecuencia, Pablo tenía a estos hermanos en el corazón y los ponía en el trono de la gracia, que usa la palabra siempre. Pablo no era legalista. Esta gratitud nacía naturalmente de su corazón hacia ellos, por lo que él había conocido de ellos, por el reporte que le había traído Timoteo, de cómo ellos estaban viviendo su fe. Y esto es lo que enriqueció la relación de ambos, de Pablo para los tesalonicenses y los tesalonicenses para Pablo. Eso es lo que hace. ¿Saben? Orar por alguien o dar gracias a Dios por alguien es la prueba. Funciona de dos maneras. ¿Cómo yo sé que amas a algún hermano difícil en la iglesia cuando oras con frecuencia por él? Pero al mismo tiempo, esa no solo es la prueba, sino que esa prueba se convierte también en un efecto, que esa prueba hace que tú crezcas en tu amor hacia esa persona. La prueba es que oro por esa persona, pero al orar por esa persona, que es la prueba de mi amor por él, esa prueba se convierte también en la multiplicación y el crecimiento de mi amor por él, porque mientras más oro por él, más mi amor se desarrolla de manera natural por esa persona. Y tal era la relación de Pablo entre Pablo y los tesalonicenses. Ahora noten a quién daba gracias Pablo. Les puede parecer interesante que Pablo no daba gracias a los tesalonicenses. Ahora, Pablo estaba agradecido por los tesalonicenses. Pero ¿a quién daba gracias Pablo? Ya vemos la constancia de la gratitud cristiana es siempre, pero ¿cuál es la fuente y el recipiente de esta gratitud cristiana? Sobre todo, Pablo dice a Dios. Damos siempre gracias a Dios. Es Dios quien recibe esta acción de gracias. La noticia de los tesalonicenses de que estaban tan bien creciendo en su fe, perseverando en la persecución, Pablo reconoce, no se debe a ustedes. No es que ustedes tuvieron la suficiente perspicacia o encontraron el secreto y la llave de la vida cristiana, la fórmula secreta, y otros simplemente no pudieron encontrar esto. No, Pablo dice no tiene nada que ver con ustedes. Pablo dice no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con los misioneros que predicaron el Evangelio, no tiene nada que ver con los impíos que recibieron el Evangelio. Pablo dice en Corintios, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y aquí él está reconociendo implícitamente este desborde en agradecimiento, en gratitud, se debe a Dios, es Dios. Por eso le doy gracias a Él. ¿Cómo puedo darle gracias a una persona por lo que otra ha hecho? Bueno, en el caso de Dios se aplica, porque lo que los tesalonicenses estaban haciendo con su excelente fe era no más y no menos que una obra de Dios en ellos. Es lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y Pablo correctamente entonces va a Dios a darle gracias, porque reconoce que es Dios que estaba haciéndolo por medio de los tesalonicenses. Por eso la gratitud siempre es particularmente dirigida hacia Dios. Él es la fuente y Él es el recipiente de la gratitud cristiana. Sí, es cierto, Pablo estaba agradecido por los tesalonicenses. Y saben, aunque Pablo no dice aquí, tesalonicenses, gracias por su fe, no dice eso. Porque la fe no había venido de ellos. Gracias por su excelente vida cristiana y por su perseverancia en el Evangelio a pesar de la persecución. Gracias a ustedes por eso. No, no es lo que Pablo dice. Pablo dice gracias a Dios porque ustedes viven de esta manera. Pero ¿saben qué? Pablo no lo escribe en secreto. Este agradecimiento por la fe de los tesalonicenses, Pablo no lo escribe en secreto y se lo queda a él mismo, sino que lo hace público y de hecho le envía esta carta a los hermanos de Tesalónica.
para que ellos sepan cuán agradecido Él estaba hacia Dios por ellos. Así que aunque Pablo no les dice a ellos, gracias a ustedes por su fe, sino a Dios, les voy a decir a ustedes cuán agradecido me siento a Dios por lo que están mostrando. Así que esto era una perfecta manera de alentar la fe de estos hermanos, sin hacerlos creer al mismo tiempo que ellos mismos eran la fuente de esa fe que estaban manifestando. Pablo mira el cristianismo de los hermanos de Tesalónica y después de contemplar este cristianismo tan puro, tan ejemplar, no perfecto, ya el capítulo 4 y capítulo 5 nos damos cuenta que no fue un cristianismo perfecto, pero fue un cristianismo ideal. Fue un cristianismo ejemplar, dinámico y creciente. Y Pablo ve esto en el reporte de Timoteo. Él sale de su cuarto, él sale de su casa y es como que ve un paisaje maravilloso. Es la fe de los tesalonicenses. Y cuando contempla esto, regresa a su casa, entra a su cuarto, se arrodilla y se pone a dar gracias a Dios, porque Él le permitió ver. Esto es básicamente lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Qué importante es esto. Y Pablo termina este versículo 2 diciéndoles dos cosas más. La constancia de la gratitud cristiana es siempre, la fuente y recipiente de la gratitud cristiana es Dios, la inclusividad de la gratitud cristiana. ¿Quiénes incluye Pablo aquí? Dice en el versículo 2, por todos vosotros. Por todos vosotros. Los hermanos que tienen problemas en la iglesia, que no están creciendo en la iglesia, reciben el beneficio de estar junto a otros hermanos que sí están creciendo en su fe. Pablo sabía quiénes no estaban creciendo en la fe. Y él habla de ellos en el capítulo 5. Habían algunos allí que no estaban haciendo las cosas tan bien y necesitaban corrección y Pablo los corrige. Sin embargo, el patrón, el denominador común en esta iglesia no eran de hermanos que no crecían, sino de hermanos que crecían y manifestaban su fe de una forma excelente. ¿Y saben qué? Cuando Pablo da gracias, no particulariza, no se parcializa. Él incluye a todos. Él incluye a todos. Tanto a los que manifestaban su fe, probablemente eran la mayoría, como a la minoría que no lo estaba haciendo tan bien. Esto debió haber alentado a los que no crecían en su fe. Esto nos alienta a nosotros, esto alienta a toda la congregación. Y Pablo sabía, tienes que mirar las cosas desde una perspectiva bíblica si quieres vivir agradecido. Tú dices, ¿cómo puedo vivir agradecido si tengo un hermano, si tengo un familiar o lo que sea que es difícil de soportar, que es tan débil en su fe? Bueno, ¿sabes qué? Cuando tú comparas a ese hermano con un impío, hay 10,000 diferencias. Hay una diferencia de un 100%. Porque en uno está Cristo y el Espíritu Santo morando allí, y estos pecados que él tiene han sido justificados completamente. El otro está bajo la ira de Dios, condenado al infierno, sin esperanzas en Dios en el mundo. Y ¿saben qué? Aún mirando a los hermanos más débiles en la fe, uno puede mirar y uno puede pensar, ok, pero Dios ha hecho algo en ellos. Si han nacido de nuevo, Dios ha hecho la obra más maravillosa y el milagro más grande que Dios pudo haber hecho, que es transformar un alma, cambiarle su destino y hacerlo su hijo, y esa es suficiente razón para dar gracias a Dios. La gratitud es inclusiva. Pablo dice, por todos vosotros, no solo ustedes los maduros, todos vosotros. Y por último, Pablo termina con la expresión de esta gratitud cristiana. ¿Cuál es la expresión? Pablo les dice, ¿cómo daba gracias? Al final del versículo 2 dice, haciendo memoria, y quizá una mejor palabra sería haciendo mención, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Haciendo mención, esto significa, en otras palabras, yo hablo de ustedes con Dios. Yo me refiero a ustedes por nombre cuando hablo con Dios. Los pronuncio, ustedes no solo están en mi corazón, están en mi boca, están en mis labios, articulo sus nombres. Esta es una demostración del amor de Pablo hacia ellos. Y esto debió haber traído
grande y bastante consolación a los hermanos de Tesalónica. ¿Y en qué esfera se lleva a cabo esta gratitud cristiana? ¿En qué esfera? En la esfera de la oración. Siempre en oración. Si vamos a ser agradecidos a Dios, no hay manera de ser agradecido a Dios sino por medio de la oración. Cuando hablo con Dios, cuando me expreso hacia Él, y por eso Pablo dice en nuestras oraciones. En nuestras oraciones. ¿Saben qué? A veces pienso que nuestro pecado es lo que nos impide hablar como Pablo habla en el versículo 2. Nuestro pecado. Cualquier forma que tenga este pecado en nuestra vida. Un objeto, una práctica, un hábito, una persona, lo que sea. Es lo que nos estanca y no nos permite enfocarnos en ese maravilloso paisaje que Dios está mostrándonos. Porque saben que Dios no solo hizo una gran obra hace 2000 años en la iglesia de Tesalónica. Dios no es más lento que antes, no es menos poderoso que antes. Es igual de poderoso que antes. Y puede hacer lo mismo en las iglesias hoy, puede hacer lo mismo en nuestra iglesia y a nuestro alrededor. Pero es mi pecado el que me mantiene estancado, enfocándome en la situación de mi pecado y no veo esta gran maravilla que Dios está haciendo alrededor nuestro. Pero Pablo no era así. Y Pablo puede enfocarse en esto. Era su centro, era su motor. Y debería ser el nuestro también. Esto lo liberó para desbordar su corazón en gratitud. En los versículos del 3 al 10 vamos a ver cómo Pablo particulariza esta gratitud diciéndoles, ok, ¿por qué estoy agradecido por ustedes? Voy a ser específico. Y en estas especificaciones, Pablo va a relatar y a recordar las principales virtudes de esta iglesia de Tesalónica que deberían también ser las nuestras. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu guía, por la claridad con la que Pablo escribe, por esta gran celebración de gozo y de gratitud por los hermanos de Tesalónica. Qué gran consuelo, qué gran aliento. Somos seres humanos que naturalmente nos vemos movidos por el ejemplo de otros. Y tenemos una excelente oportunidad con esta carta de los tesalonicenses, porque ellos se convirtieron en un modelo y en un ejemplo que debe ser seguido. Enséñanos, ilumínanos y ayúdanos a escarbar más de tu palabra. Danos un corazón que recibe, que adopta tu palabra, que come tu palabra, que se alimenta de ella y que produce fruto. Lo pedimos por la obra de tu Espíritu Santo, por el poder de Él que mora en nosotros. Y haznos como esta iglesia, como estamos a punto de descubrir. Lo pedimos en Cristo Jesús.